presentamos entonces a continuación al doctor Parres Gómez, quien presenta el trabajo Antirracismo y Educación en el siglo XXI. ¿Es posible descolonizar la inteligencia artificial? Él es doctor y maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y la Universidad Veracruzana, respectivamente. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, cofundador del colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas, COTRIC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha sido ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades, otorgado por la Cátedra Jorge Alonso del CIESAS y la Universidad de Guadalajara, ponente en diversos foros nacionales e internacionales, autor del libro Poéticas de la Resistencia, Arte Zapatista, Estética y Decolonialidad, además de diversos artículos científicos y capítulos de libros. Su trabajo artístico, además, y fotográfico ha sido expuesto en México, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Alemania, España, etc. En la actualidad realiza su investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Trabaja temas relacionados a la dialéctica, arte-resistencia, la complejidad y la transdisciplinariedad, los movimientos sociales, el combate al racismo, la interculturalidad y la estética decolonial. Adelante con sus aportes, doctor Parres. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues saludarles, colegas, agradecer también este cambio un poco de último momento, saludar también a las organizadores del coloquio, que no es la primera vez que estamos por acá, y también me da mucho gusto compartir espacio con colegas que aprecio, admiro mucho, como mi maestra, la doctora Julieta Haidar, con la que tuvimos la oportunidad de estar ahí haciendo el doctorado. Y bueno, lo que les voy a presentar es una investigación, digamos, aún en ciernes, que trata sobre todo de explorar algunos de los ejes que ya he venido trabajando hace un tiempo, sobre todo en la relación entre el arte y la política, pero en este caso ahondando en algunos elementos que tienen que ver con los ejes de esta mesa, como puede ser también, por supuesto, la inteligencia artificial, la quinta revolución tecnológica, por supuesto, y algunos retos, ¿no?, que tenemos, sobre todo también en términos educativos, y que precisamente van en sintonía con lo que se expuso previamente, incluso desde la conferencia magistral, y también en sintonía con lo que mis colegas que me precedieron estaban, digamos, reflexionando en torno a, sobre todo, los retos, ¿no? También retos que tenemos y que, bueno, siento que aún estamos en un panorama un poco confuso, digamos, en términos sociales, ¿no? Porque, bueno, estas nuevas tecnologías, como bien apuntó mi colega que me precedió, los cambios son muy rápidos, ¿no?, y prácticamente instantáneos. Al mismo tiempo, pues creo que todavía no son medibles, ¿no?, mesurables los cambios tan fuertes que se van a tener en términos pues de bastantes niveles de realidad, diría Basarab Nicolescu, ¿no? No solo en lo social, no solo en lo material, sino incluso otras muchas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, acá pensar que como marco general, ¿no?, pues traer a colación, tomando en cuenta que esta es una mesa que también tiene que ver con la educación, pues los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que ya marcaba Edgar Morin, como puede ser las cegueras del conocimiento, ¿no? También los principios de un conocimiento pertinente, y creo que con estas nuevas tecnologías, pues ese conocimiento pertinente igual habrá que revalorizarse. La enseñanza de la condición humana, ¿no?, que precisamente con lo que se habla en torno al transhumanismo, ¿no?, en torno a la biotecnología, a la bioética, pues el panorama también toma otros nuevos caminos, aún con incertidumbre, ¿no?, aún inciertos. Enseñar la identidad terrenal, ¿no?, que también toda esta quinta revolución tecnológica abre nuevos panoramas, ¿no? Enfrentar la incertidumbre, que creo que es una de las cuestiones fundamentales también de estos tiempos, ¿no?, en torno a los diferentes caminos que se pueden abrir con estas tecnologías,
que si bien también coincido con el ponente anterior, que tampoco se puede pensar totalmente en términos positivos o totalmente en términos negativos, pues hay cuestiones que tienen que ver con la ética, ¿no? Que tienen que ver incluso con la producción de armas, ¿no? Que tienen que ver con la medicina, que sería bueno tomar en cuenta. La enseñanza de la comprensión, que como veremos un poco más adelante, con estas nuevas tecnologías también se abren panoramas en torno a lo que puede ser la posverdad o la verosimilitud o las fake news, porque también se usan mucho estas tecnologías en los medios masivos. Pues a veces son medios masivos de desinformación, ¿no? Por desfortuna, no siempre nos informan como debería de ser. Y sobre todo también la cuestión de la ética y del género humano, tomando en cuenta que, bueno, estos son como algunos de las directrices, ¿no? Que marcaría Edgar Morin y que están involucradas, por supuesto, en todo proceso social, pero que al mismo tiempo habría que ponerlas justo en el contexto de la educación y la inteligencia artificial y los panoramas que se abren, ¿no? Pensar que acá también lo que voy a presentar tiene algunas categorías, digamos, transversales, no intrínsecas, como puede ser la de la recursividad, por supuesto, pero también la de la dialogicidad. Y un poco acá lo que me interesa discutir es qué tanta injerencia tenemos o no para modificar estas nuevas tecnologías, no como gente, digamos, experta en programación o como gente que se dedica, digamos, a la parte más técnica, sino como usuarios, ¿no? Como usuarios de la vida cotidiana, incluso con tecnologías como puede ser ChatGPT, que ya se mencionó, pero otras más que también generan imágenes. Y un problema que creo que es fundamental, que es si estamos caminando, aunque sea de manera paulatina, hacia la autonomía tecnológica, ¿no? Que creo que eso sería una cuestión que se tendría que abordar y que puede llegar a ser preocupante por lo que implica, ¿no? También pensar que, bueno, todos estos procesos se dan en diferentes también niveles de realidad, como podría sostener Basarab Nicolescu, porque, bueno, está desde el nivel informático, pero también el nivel de comunicativo, ¿no? El nivel ideológico, el nivel material, por supuesto, pero también otros modelos u otros niveles de realidad que en la transmisión de la información no siempre son palpables, ¿no? A la vista, ¿no? O a otros sentidos. Y bueno, esto por supuesto enmarcarlo, como ya se había dicho, en lo que es el transhumanismo, pero también en lo que TJ Demos, desde el Centro de Ecologías Creativas en la Universidad de California, llamaría el antropoceno, ¿no? Es decir, sé que el antropoceno puede tener una connotación en términos de categoría positivos o negativos. Yo la asumo más desde la parte, digamos, un poco negativa de lo que implica la categoría, en términos de decir que es la primera vez como etapa de la humanidad que tenemos la posibilidad de modificar el rumbo del planeta y no siempre va para bien, y la mayor injerencia sobre el medio ambiente, sobre el calentamiento global, sobre la contaminación, en este caso es humana, ¿no? Bueno, para empezar ahora sí un poco más de lleno con el tema, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, que no siempre se mencionan con la inteligencia artificial, que podría ser, por ejemplo, la discriminación algorítmica, ¿no? Y deberíamos de preguntarnos cuáles son las brechas de desigualdad y sesgos estructurales que se crean con estas tecnologías, ¿no? Ya que no todas las personas generamos los mismos datos. Es decir, sobre todo, por ejemplo, poblaciones afrodescendientes o de pueblos originarios que estructuralmente se encuentran en condiciones de desventaja, o gente que vive sin acceso, por ejemplo, al Internet, o que le cuesta mucho trabajo más que las personas que vivimos en las ciudades accesar o acceder a Internet, pues no generan los mismos datos. Y esto, por ejemplo, es un screenshot de una película que de hecho se encuentra en Netflix, ahora perdí el nombre, pero es un sistema de los primeros sistemas de reconocimiento facial donde esta chica afrodescendiente, por su fenotipo, ¿no? Y por los sesgos con los que fue creada este tipo de inteligencia artificial para desbloquear el celular, y en este caso era un celular de Apple, es decir, una tecnología bastante masificada, de acuerdo a su test de piel y digamos, a su fisionomía, el celular no reconocía su cara para desbloquear el teléfono, ¿no? A pesar de que tuviera algún tipo de gesticulación. Sin embargo, si se ponía una careta blanca, ¿no? Sin ningún tipo de expresión facial, entonces el celular sí reconocía los rasgos faciales, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar también en los sesgos raciales, en los sesgos incluso de clase, ¿no? En los sesgos étnicos, ¿no? Con lo que se construyen estas tecnologías. Por eso digo, no todas las personas generamos los mismos datos, y bueno, hay procesos sí algorítmicos que se utilizan para automatizar o ayudar en la toma de decisiones,
Sin embargo, esto también puede producir resultados discriminatorios. Sin embargo, en términos precisamente de recursividad y de dialogicidad, podemos ver que esto no es del todo lineal, sino que como usuarios podemos tener injerencia en estas tecnologías también, ¿no? Acá, por ejemplo, también presento un caso de una chatbot que se llamó Tai, y esta, bueno, es una nota de la BBC News, ¿no? Que decía la robot racista y xenófoba en Microsoft. Porque, bueno, hay que pensar que este tipo de inteligencia artificial es un reflejo de la humanidad, a fin de cuentas, ¿no? La creamos, decidimos los datos con los que se va a alimentar, decidimos las reglas con las que va a funcionar, y en ese sentido también refleja nuestros prejuicios y nuestros propios sesgos, ¿no? Digamos, con este argumento, quisiera decir que estas tecnologías se alimentan de perspectivas de pasado, es decir, ya de datos previos, por lo menos en el momento, y no de perspectivas del futuro, no en términos del tiempo, ya que si reflejamos discriminación es como se va a proyectar también a través del lenguaje. Y en el caso de esta chatbot racista, lo que pasaba es que hubo años, ¿no? La empresa, en este caso Microsoft, dedicándose a entrenar este tipo de chat automatizado, y lo soltaron en Twitter, y no pasó más de un par de horas en que esta tecnología, de acuerdo a los comentarios que recuperaba de la red social, empezara a ser xenófoba, empezar a ser sumamente machista, ¿no? Discriminatoria hacia grupos étnicos específicos, etcétera, etcétera, tanto que la tuvieron que dar de baja de manera muy rápida, ¿no? Estos son algunos otros ejemplos, por ejemplo, de discriminación algorítmica, y eso, bueno, es un ejercicio que les invito a hacer, ¿no? Por ejemplo, en los buscadores más comunes, como puede ser Google, si buscamos persona feliz, pues evidentemente estas personas van a considerarse como de manera muy restringida en términos estéticos, a lo que remitiría a la estética occidental eurocentrada, es decir, principalmente hombres blancos, ¿no? Occidentales, eurocentrados. Sí, hay representación de mujeres, pero realmente la diversidad en términos étnicos no se ve reflejada, ¿no? Entonces, eso nos hace también pensar cómo están construidas estas bases a nivel global, ¿no? Algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que también nos hacen pensar en este tipo de sesgos, ¿no? En las tecnologías es cuál sería, por ejemplo, la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pensar que solo el 22% de las profesionales que se dedican a trabajar, digamos, en términos técnicos en estas tecnologías son mujeres, pero al mismo tiempo, digamos, hay otras ventajas, ¿no? Que muchísimos estudiantes se pueden, específicamente, por ejemplo, de educación secundaria, se pueden beneficiar de estas tecnologías, pero por otro lado, pensar que también la extracción de datos, es decir, lo que se llama la minería de datos, cómo funcionan todas estas tecnologías, consumen casi el 10% de la energía a nivel mundial, es decir, son sumamente contaminantes aunque no lo veamos. Y bueno, en términos económicos, pensar que las inteligencias artificiales, por lo menos en el año 2022, producían alrededor de 4 billones de dólares, y eso se plantea que sea de manera exponencial muy, muy grande, ¿no? Y para el caso de México, únicamente el 15% de las personas que trabajan con inteligencia artificial en términos técnicos son mujeres, ¿no? Esto, por supuesto, aumenta sesgos, ¿no? Como puede ser la división sexual del trabajo y la perpetuación también de otros roles, como pueden ser los roles de género, ¿no? En el marco regulatorio institucional, pensar que, bueno, sí, en 2021 desde la UNESCO se toma un acuerdo mundial sobre ética e inteligencia artificial, y precisamente en 2018, bueno, ya lo firma México, ¿no? Entonces, como para que pensemos un poco cómo está el panorama, porque en 2016 se empezó sobre todo con Japón y con Estados Unidos, y bueno, en ese sentido sí, México ha estado liderando un poco las discusiones sobre ética e inteligencia artificial con todo lo que implica, pensando también en los procesos biológicos, en los procesos médicos, ¿no? En los procesos incluso de privacidad de la información, o incluso hasta en términos de otros factores que ponen en riesgo la vida, como estos autos automatizados, valga la redundancia, que pueden llegar a atropellar a una persona, y entonces ahí quién tiene la culpa, ¿no? Pensando también en términos, digamos, como de tecnologías, redes sociales, hay algunos colectivos, digamos, que se dedican a combatir este tipo de discriminación algorítmica, ¿no? Uno puede ser el barómetro de la xenofobia, que está específicamente en Colombia, y otro que es el racistómetro, donde se dedican a rastrear, digamos, estas expresiones xenófobas, racistas que producen las tecnologías en las redes sociales. Y bueno, ahora para entrar específicamente al caso de lo que es el arte y la inteligencia artificial, donde me interesa sobre todo poner en relevancia
cómo se puede a veces expresar el racismo, pero cómo en términos de recursividad y dialogicidad como usuarios tenemos injerencia sobre estas nuevas tecnologías, pues presento este caso que es un caso práctico. Eh, y pensarlo en el caso del arte, que es lo que yo más trabajo en términos de la relación entre el arte y la política. Acá, por ejemplo, no solo están estas plataformas como el ChatGPT en el que le podemos meter texto, sino también hay otras que se pueden a partir de texto generar imágenes, como las plataformas que se llaman DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion, y pongo yo entre comillas que nos permiten democratizar la imaginación, ¿no? Es como una provocación, por supuesto que no es como tal así, por medio de la tecnología. Y bueno, el punto es si vamos a dejar esta posibilidad a cargo de las máquinas, ¿no? Con todo lo complejo que puede resultar esto. Este es un screenshot, por ejemplo, de la plataforma con la que yo trabajé, donde se meten elementos de texto para crear imágenes. Esta específicamente es la plataforma de Midjourney. Y estos son los primeros resultados que yo obtuve con esta plataforma, pensando que a mí me interesa la relación entre el arte y la política a partir de movimientos armados, específicamente con una especificidad étnica como la que puede ser el alzamiento zapatista, en este caso de 1994, del 1 de enero en Chiapas. Sin embargo, cuando yo interactuaba con la plataforma y pedía que me arrojara resultados, ¿no? Sobre esta, digamos, guerrilla, ¿no? Con un corte étnico muy específico, pues vemos que no se reflejaba para nada lo que yo estaba buscando, porque encontré que precisamente existía este sesgo étnico, este sesgo racial y esta, digamos, de alguna manera, discriminación algorítmica, por lo menos en los primeros estadios de la base de datos que se consideraba como Midjourney, aunque como veremos podemos tener injerencia, ¿no? Podemos tener precisamente esa dialogicidad con las plataformas para minorar por lo menos en términos simbólicos, discursivos, pero también en términos de nutrir las bases de datos, este tipo de tecnologías. Esto fue, por ejemplo, ya unos primeros resultados un poco más depurados, donde ya, digamos, aparecen otro tipo de figuras, más humanoides, menos, digamos, futuristas, con elementos, digamos, un poco más cercanos, ¿no? A lo que yo intentaba representar. Y también, y esto fue ya, digamos, algunos de los resultados de aprendizaje de la misma plataforma a partir de yo estar alimentando estas bases de datos, corrigiendo ciertos sesgos raciales, ¿no? Corrigiendo, digamos, las especificidades también del lenguaje que yo utilizaba, ¿no? Hablando más de cuestiones sobre el territorio, de la defensa del territorio, alimentando, por ejemplo, a la plataforma con temas que tienen que ver con movimientos sociales, ¿no? Por defensa de la tierra y el territorio. Y bueno, estos fueron ya resultados, por lo menos en términos subjetivos para mí, mucho más satisfactorios, ¿no? Y bueno, estos son aún, por ejemplo, algunas otras de las mejoras del resultados, donde ya se ve, digamos, un poco más cercano a lo que se buscaba. Y bueno, se ve que se nutre también de otras geografías, incluso andinas, ¿no? De otras latitudes de Abya Yala, más Ok. allá de... ¿Sí? ¿Perdón? Ah, no, pensé que me hablaban. Bueno, y bueno, entonces esto lo que me permite decir es, aún no, o sea, como usuarios sí tenemos injerencia en estas tecnologías, entonces no hay por qué verlas, por supuesto, solo de manera negativa. Sin embargo, también nos enfrentamos a otros problemas, ¿no? Como puede ser el problema de la posverdad y de la verosimilitud. Estas fueron fotos creadas también con inteligencia artificial, o más bien no fotos, sino imágenes creadas con inteligencia artificial y que medios importantes de comunicación retomaron diciendo que habían apresado a Donald Trump cuando todo esto fue parte de estas tecnologías, ¿no? Incluso hay algunas, ¿no? Donde ya, pues, este personaje, ¿no? Ya se encontraba incluso en un juicio, ¿no? Y otras incluso ya en la cárcel, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que, bueno, estas tecnologías también se tienen que cuidar y tratar, ¿no? Con cierta ética porque, por ejemplo, así como también existen las impresoras 3D, pues con esas mismas impresoras 3D ahora se está experimentando para imprimir, por ejemplo, órganos y salvar muchas vidas, pero esas mismas impresoras 3D pueden servir para imprimir armas, ¿no? Entonces, ahí como que la condición humana, ¿no? De la que nos habla Morán y la ética tienen que estar sumamente presentes, que por desgracia en estos tiempos tan convulsos de la humanidad, pues hace mucha falta, ¿no? Y esto, bueno, también en términos metafóricos hablo de una especie de expansión de la imaginación, donde aquí vemos personajes históricos como puede ser Carlos Marx o puede ser el Che Guevara, ¿no? Puede ser Martin Luther King, ¿no? Y hasta el mismo Jesús, ¿no? Como si hubieran vivido en tiempos
de las selfies, ¿no? De tomarse unas selfies con sus celulares. Entonces, bueno, esto nos permite también, digamos, crear imágenes en tiempos, espacios, ¿no? Que hay una disrupción del tiempo-espacio, ¿no? Hay incluso la creación de nuevos cronotopos, ¿no? Diría Bakhtin, ¿no? También con la teoría del tiempo y el espacio que nos ha enseñado la doctora Haidar, donde, bueno, la imaginación se reformula, ¿no? Hay también como panoramas creativos que se abren de manera muy interesante. Y bueno, acá también algunas, por supuesto, el humor, ¿no? La jocosidad no puede faltar. Estos son también algunas reinterpretaciones, ¿no? Del Papa Francisco, ¿no? Retomando como elementos incluso de la cultura pop o de la cultura de masas más contemporánea con este hit que ha tenido el movimiento hip hop, ¿no? Y en específicamente el rap de manera contemporánea. Y bueno, estas son algunas representaciones del Papa, digamos, hechas por usuarios de estas plataformas. Al mismo tiempo, ya casi para ir cerrando, tenemos estos nuevos usos de la inteligencia artificial que también nos representan dudas, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, ya hay canales, ¿no? Como NewsGPT, donde ChatGPT, por ejemplo, dice Alan Levy, CEO de esta empresa, es una publicación de un blog oficial y dice él, durante demasiado tiempo los canales de noticias han estado plagados de sesgos e informes subjetivos. Con NewsGPT podemos ofrecerles a los espectadores los hechos y la verdad y apunta sin agendas ocultas ni sesgos, ¿no? Cosa que yo creo que es totalmente falsa. O sea, como se mostró en un inicio, la ideología aquí está presente, ¿no? Los prejuicios están presentes, ¿no? El sexismo, el clasismo, el heteropatriarcado, incluso la colonialidad en términos estéticos está presente. Y esto para nada representa objetividad, ¿no? Porque son todavía tecnologías, por supuesto, que se nutren de lo humano, aunque también podemos ver que pueden tender hacia la automatización e incluso hacia la autonomía, lo que, bueno, presenta panoramas también complejos, ¿no? Y por otro lado, también la generación de nuevos trabajos como este del centro, que son estos prompt engineers, ¿no? Que son ingenieros que se dedican, por así decirlo, que se dedican específicamente a crear estos prompts, que son estos enunciados para interactuar con las herramientas de inteligencia artificial y que nos generen cada vez resultados más cercanos a lo que buscamos, ya sea desde crear una presentación para una ponencia en un coloquio, crear nuestra agenda, nuestra dieta, nuestros ejercicios, acomodar nuestra agenda, preparar clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay personas que se especializan ahora en este lenguaje. Y por el otro lado también en términos de la docencia, ¿no? Y de la educación, que es uno de los ejes de esta mesa, bueno, aquí pone, es como también una especie de publicidad, pero bueno, 5 formas en las que se puede ayudar ChatGPT si eres docente, ¿no? Que una puede ser soluciones a problemas simples, como si fuera una calculadora, analizar la veracidad de las fuentes usadas en un documento, el análisis crítico de las respuestas de los y las estudiantes a partir de la inteligencia artificial. También permite hacer clases didácticas y análisis de información. Y bueno, puede ayudar también con lluvias de ideas con temas nuevos, ¿no? Algunos de los retos próximos, casi ya cerrando, es la penúltima lámina. Bueno, por ejemplo, Elon Musk tiene la intención de hacer un chatbot, es decir, uno de estos especies de chat GPT, menos woke, es decir, con menos prejuicios, menos restricciones, menos sensibilidades políticas, raciales y sexuales, lo que también puede fomentar muchísimos discursos de odio. Y por otro lado, también lo que puede ser pensando en el transhumanismo, pero también en términos materiales, en lo que esto puede representar en términos de la pérdida del trabajo. Tang Yu, ¿no? Ella es como lo dice la nota, la flamante directora con ventajas evidentes de una compañía, ¿no? Una compañía, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Una compañía como las que se conocen todavía en este mundo material. Sin embargo, es la directora de una compañía que no duerme, que no toma vacaciones, que no se queja y su sueldo en cualquier moneda es cero, ¿no? Entonces, esto en términos de la sustitución de los trabajos también tendríamos que ver qué va a implicar. Y por otro lado, los editores de la revista Nature, ¿no? Que es una de las más famosas, que hablan de que la transferencia y la confiabilidad en la que se basa el proceso de generación del conocimiento en última instancia de la investigación se debe transparentar en nuestros métodos cuando escribimos, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de artículo, cuando también incluso damos clases. Y por otro lado, cierro con esta lámina, que es una entrevista con nadie, como le llamaron en el periódico Aquí La Jornada, que preguntaba
directamente a la inteligencia artificial. ¿Deben los humanos temer a la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial contestó, en términos generales, los humanos no deben de temer a la inteligencia artificial en sí misma, sino a su mal uso o su falta de ética en el desarrollo y aplicación. Es importante tener en cuenta que es solo una herramienta. Si se utiliza de manera responsable y ética, puede ayudar a resolver muchos problemas y mejorar nuestras vidas. Sin embargo, si la inteligencia artificial se utiliza de manera irresponsable o se diseña con sesgos o propósitos malintencionados, puede causar daño. Por ejemplo, se ha utilizado para difundir información falsa y propaganda en las redes sociales, y también existe el riesgo de que se use para crear armas autónomas que puedan causar daño sin la intervención humana. Por tanto, en lugar de temer a la IA, debemos tomar medidas para asegurarnos de que se utilice de manera ética y responsable. Esto incluye la transparencia en el diseño y su uso, la eliminación de los sesgos en los algoritmos y la regulación adecuada de la inteligencia artificial en sectores críticos como la salud, la seguridad, la privacidad de datos, etcétera. Y bueno, cierro con esto un poco de bibliografía en torno al tema. Y sobre todo, bueno, pensar que pues se vienen varios retos, ¿no? Por un lado, tampoco sirve mucho evadir, ¿no? Como evadirnos de la realidad o de las diferentes realidades en términos actuales, ¿no? Porque pues estas tecnologías ya están aquí y es mejor también aprenderlas a utilizar, pensar qué retos nos traen en términos educativos, qué ventajas también pueden ofrecer, porque también la realidad es que son muy funcionales. ¿Qué injerencia podemos tener en las plataformas, como se vio en el caso específicamente del arte? Pero también qué peligros traen consigo, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo su uso en condiciones no muy éticas, ¿no? Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Abrimos, por favor, a preguntas, comentarios muy específicas, dos participaciones. Sí, sí, por favor, Pedro Guevara. Adelante, adelante, doctor Guevara. Sí, bueno, pues igual que todos los demás colegas, mi reconocimiento y mi felicitación, y me dio mucho gusto en la primera lámina sobre los algoritmos y la discriminación, porque en ese sentido iba mi pregunta, la pregunta que había hecho con anterioridad, y solamente comentar también que hay un artículo que no tiene mucho, también en la jornada, no tiene más que, no sé, un mes, un par de meses, no sé, que se llama La mente piensa con ideas, no con información. Y en una entrevista reciente remite Raúl Civechi, dice que en reciente entrevista el filósofo alemán nacido en Corea del Sur, Byung-Chul Han, señala que estamos muy bien informados, pero de alguna manera no podemos orientarnos. Y bueno, pues él también plantea algunos argumentos sobre las consecuencias sociales de la sobreinformación que ya de alguna manera se han mencionado, que padecemos y que ya habían sido analizadas en su libro que se llama Infrocracia, publicado un año antes. Entonces sí me gustaría que a la luz de la ponencia tan perfectamente llevada, pues pudiera comentar sobre esta idea de que la mente no funciona la mente no piensa, la mente piensa con ideas, no con información. Gracias, doctor. No sé cuál es la dinámica, contesto Sí, adelante, adelante, doctor. Gracias, Sí. doctora. Bueno, sí, evidentemente es uno de los problemas que se tiene que tratar. Muchas gracias por el comentario, creo que es bastante pertinente. Y acá creo que un poco también de lo que intenté hablar de manera transversal en la ponencia es el problema de la autonomía de las máquinas, porque sí se va caminando de manera paulatina hacia eso. Y evidentemente coincido con que la mente piensa como a partir de la construcción de ideas y no precisamente con información. Pero pensemos que este tipo de tecnologías se nutren a partir de lo que se llama el deep learning, que es el conocimiento como profundo, ¿no? Con bases de datos que se van alimentando, como se mostró en términos, digamos, amplios de otras bases de datos que ya están en Internet.
pero también se camina hacia lo que es el machine learning, que es el aprendizaje de estas máquinas, digamos que generan códigos, ¿no? A fin de cuentas son códigos informacionales, ¿no? Pero que a veces ya también se nutren como de autorreferencias, es decir, ya no solo son operaciones en términos algorítmicos en los cuales las máquinas pueden o no depender de lo humano, sino que también se está llegando hacia esa autonomía en la cual la máquina se responde a sí misma y entonces empiezan a generar otro tipo de respuestas que evidentemente no serían para nada comparables con la mente humana, por lo menos por el momento, y que no serían ideas aisladas, pero que sí tienden a generar una especie de construcción ya de un lenguaje que se puede acercar a las ideas, ¿no? Ese es un poco acá el debate, precisamente en torno hacia la autonomización de las máquinas, que eso, bueno, por lo mismo, pienso ahí que la cuestión ética está pendiente porque sí, como yo decía, con estas máquinas se pueden imprimir órganos y salvar muchas vidas, pero también se pueden imprimir armas, ¿no? E incluso se ha jugado, ¿no? En términos ficcionales con estas tecnologías específicamente como puede ser el ChatGPT, donde se les dice, bueno, tú puedes crear un arma de destrucción masiva en términos de la erradicación, digamos, total de la humanidad. Y la máquina contesta, no, no puedo porque yo tengo como un código ético. Ok, adelante, doctor. Gracias, muchas gracias. Adelante. Saludos desde Bolivia. Em, Dos cosas muy concretas. Aquí en Bolivia de manera muy rápida, ya sea descontrolada, hay la generación de iniciativas sobre desarrollo de aplicaciones de jóvenes en distintos temas. No sé si conoce, doctor, iniciativas en su país o en América Latina sobre aplicaciones decoloniales. ¿Existe o no existe? ¿Tiene noticias al respecto o nada? Gracias. Gracias, doctor. Precisamente por eso ahí va un poco, y quizás se me olvidó como enfatizarlo más, el título de la ponencia, ¿no? De si es posible descolonizar la inteligencia artificial. Porque cuando yo empiezo a trabajar específicamente con las plataformas como pueden ser Stable Diffusion, Midjourney o DALL-E, pues los sesgos raciales, específicamente raciales, étnicos, eran muy fuertes, ¿no? Sin embargo, después de 3 meses de trabajo con la plataforma, vemos que los personajes, ¿no? En este caso todavía como ficcionales, imaginarios, digitales, ¿no? Que arrojaba la plataforma, ya tenían otras características, ¿no? Incluso más específicamente de movimientos de pueblos originarios que defienden el territorio, en el caso específico de Chiapas. Entonces, sí creo que por eso esa manera de pregunta, ¿es posible descolonizar la inteligencia artificial? Yo creo que sí se puede, ¿no? Pero también requiere de un esfuerzo colectivo grande. Y a esto iba con que estos experimentos que yo empecé a hacer con estas plataformas, que duraron, bueno, a la fecha ya lleva más de un año, empezaron primero por la curiosidad, ¿no? Que creo que es lo que mueve todas nuestras investigaciones, pero después empezó ya en un proceso, no sé si llamarlo de profesionalización, pero tomarlo un poco más en serio, ¿no? Incluso ahora compartiéndolo con ustedes, pero este proceso de creación de imágenes, específicamente teniendo el tema de la decolonialidad, terminaron con que estas piezas que hice fueron expuestas en una exposición en Corea del Sur y también en una exposición en Estados Unidos, que precisamente el tema era 530 años después de la invasión, arte e inteligencia artificial y procesos de descolonización, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, como la iniciativa más concreta que conozco, pero sé que entre el entrecruce entre la imaginación, las máquinas y también los procesos de resistencia, como puede ser la descolonización, pues no es algo reciente. Entonces, estoy seguro que también cada vez va a haber más iniciativas que hagan este entrecruce para tener injerencia y pues que bueno, tampoco nos lleve la trampa, ¿no? Ahí de las tecnologías y las usemos de la manera más afortunada posible. Muchas gracias, doctor Parres.